Y voy a hacer pasar a Miriam, público, compañera sentimental de Roberto. ¿Están incurriendo en alguna falta administrativa o legal? A ver, después de que pase Miriam, pues que nos diga David. Hice mal en no terminar primero la relación con mi esposo, pero era mucho el miedo que le tenía porque era muy violento. Yo lo único que quería era pues que no me faltara nada a mí y a mis hijas. Yo lo único que quiero es regresar con mis hijas, que me las devuelva y poder estar tranquila. Miriam, bienvenida. Está en chino revuelto con japonés y si le echamos un poco de ruso y mandarín, quedaría mejor la mezcla. Que suceda lo que tú quieres, que te regresen a tus hijas. Porque, ¿cómo te van a regresar a tus hijas si tú no trabajas? Quien sostiene tus gastos es Roberto. Y Roberto tiene obligaciones que cumplir, porque va a ser obligado legalmente a cumplirlas en la manutención de sus hijos, la deuda que tiene pues con Carolina y con sus papás, que por cierto tus papás no sabían. No. Se están enterando. Dile hola, papi. Hola, papá. Hola, mamá. soy infiel. Yo lo dije de broma, pero bueno, quiere saludar a los papás. Ok. ¿Y cómo le piensas hacer? Ahora, yo pregunté, y antes de escuchar a Miriam, David, ¿podrían incurrir en algún delito? ¿Están incurriendo en algún delito al estar ya viviendo juntos y a la vez casados con diferentes personas? Bueno, en primer lugar hay que entender que precisamente el que uno de los dos o ambos se encuentren todavía en un matrimonio vigente, al no ser disuelto, existe un amaciato. En tanto no se vuelvan a casar sin haber disuelto lo anterior, podría existir la bigamia. Okay. No es un delito grave, tampoco es un delito que amerite una pena privativa de libertad tan importante, sino al final tendría sí que pagarse una fianza, una caución, para que pueda entonces, digamos que, terminar el procedimiento. Entonces, incorrecto legalmente y pues moralmente inaceptable, no pero es el camino. nada más. Definitivamente no es el camino porque sería caer en un círculo vicioso en donde entonces si se encuentra alguien privado de su libertad o apegado a un procedimiento penal, vamos a impedirlo de que pueda encontrar un trabajo que precisamente lo allegue de los recursos para poder mantener a su familia y en ambos sentidos, tanto en Roberto como la pareja actual que tiene, y en este sentido también respecto a los hijos que tiene Roberto con Carolina. Ok, ahora, Miriam, ¿a quién se le ocurre faltarle a tu casa, a tus hijas, a tu marido? Y voy a ir más allá, a ti misma. O sea, Mira, ¿dónde quedas como mujer? Rocío, yo sé que hice mal, yo sé que no estuvo bien que no haya dicho a mi esposo, a Carlos, que ya no estaba enamorada de él, pero la verdad es que pues yo estaba muy cómoda con él porque pues nos mantenía, mis hijas y a mí. Te siguen manteniendo, ¿no? ¿Nunca has trabajado? No, porque Carlos nunca me dejó, es un hombre sumamente violento, además muy celoso, siempre me celó desde que yo me casé con él. No me dejaba tener amigas, decía que iban a ser mis tapaderas. ¿Y no? No, para nada. ¿Viste motivos anteriormente? No, nunca. ¿Nunca has sido infiel? No, no le había sido infiel. Fíjate qué extraño, Fraga. Realmente estamos viendo cosas donde no hay quienes podemos desconfiar de una situación así, o ya existe un antecedente que no queremos aceptar. Lo saqué de la cárcel y se fue con otra. Ese es el tema de hoy. Y bueno, los dos culpan a sus exparejas, Fraga, porque no quiero reconocer que yo soy quien actué mal, quien tomé malas decisiones, que no fui honesto o que simplemente ya no quiero ser responsable y fui egoísta. Claro, es como evadir la responsabilidad. Y un punto muy importante, hay que siempre ser responsables de las acciones y de las consecuencias que generamos con esas acciones y esas decisiones que estamos tomando. Existen muchos divorcios, Rocío, pero uno, el que posiblemente no lo pudiste haber observado al principio, fue el divorcio emocional que ya existía entre ustedes. El divorcio emocional es la antesala de una infidelidad. Háblanos un poco sobre él. El divorcio emocional es el desvínculo que ya tienes con tu pareja, en donde ya no te sientes a gusto con la persona, cuando te aburres, ya no hay esta intimidad sexual, ya te empiezas a desvincular a nivel afectivo, a nivel, vamos a llamarle psicológico, y en donde nada más están viviendo como roomies. Luego se dice así, ¿no? Tengo un roomie en mi casa. Oye, ¿no es tu esposo? No, es un roomie más, porque ya no hay
esta interacción, no hay esta comunicación. Ok. Ese es un foco rojo. Yo siempre les digo a los pacientes, hay que estar muy atentos en las relaciones de pareja cuando ya se perciben como amigos y ya no hay esta intimidad como pareja, y no nada más me refiero a la sexual. Claro. Entonces ese es el foco rojo en donde, a ver, algo está pasando, y en ese momento es donde ya se tiene que empezar a hablar con la pareja, decir qué está sucediendo en nuestra dinámica de pareja, qué está sucediendo, nos estamos dejando de ver, y muchas veces nada más estamos por estar, no por querer estar, sino porque tenemos que estar por los hijos, por la responsabilidad que la sociedad también te dice, ¿no? O porque son muchos años. Exacto, ya son muchos años, y por qué nos vamos a divorciar, y eso es donde debemos estar muy conscientes, hasta dónde voy a llegar en mi relación de pareja, Rocío, porque no es necesario llegar a las infidelidades, no es necesario la destrucción entre ustedes, y obviamente eso, el daño colateral que llevan a los hijos, ¿no? Entonces, Claro. ser más asertivos en este tema nos podría evitar muchos problemas. Claro. ¿Y qué pasó contigo, Miriam? ¿No hablaste con tu marido? ¿Se te hizo fácil? Lo que pasa es que él siempre fue muy violento, Rocío. La verdad es que yo estaba en una zona de falso confort. Y yo lo único que pido y que te pido, y les pido a todos, yo necesito ver a mis hijas. Ya tengo 3 meses que no me dejan verlas. ¿Ya buscaste trabajo para poder No, tener algo que ofrecerles? No, pero... me importa meterse con Pero una lo O sea, que tú quieres ver a tus hijas, pero consentirías, y ni siquiera sé si estoy diciendo la palabra correcta en el término legal, David, de que pudiera ella tener el derecho de permitirle, no sé, convivir con sus hijas, o ver a sus hijas, o tener a sus hijas. O sea, no sé a qué se refiere aquí, y si ella tiene más derechos de los que conocemos, o que tiene Carlos, en este caso, al ser el padre de las niñas, ¿no? O sea, ¿tú quieres convivir con las niñas, pero que vivan con Carlos? No, ¿O quieres vivan llevarte a las... conmigo, quiero que vivan conmigo. ¿Y qué ejemplo les vas a dar a las niñas? Pues yo supongo que será lo primero que le pregunte el juez, ¿o no? Definitivamente, creo Ah. que esta parte en donde precisamente los menores o las menores se encuentran con el papá, regularmente ocurre cuando es precisamente el proveedor económicamente hablando de familia, y así ha ocurrido en casa. Es una consecuencia que, sinceramente, socialmente hablando, no psicológicamente, pero sí socialmente hablando, se puede entender, porque el ejemplo, y lo has dicho perfecto, el ejemplo que se le da a los menores en una situación, partiendo de este escenario, no es el idóneo. Sin embargo, tampoco lo estoy justificando, porque en este caso el padre o la madre que actúa en este sentido, sustrayendo a los menores, aunque no lo estoy hablando en sustracción como delito, sino teniéndolos con él en guardia y custodia, él no es el encargado ni mucho menos el capacitado para poder definir que los menores se encuentran mejor con él que con su madre. Independientemente del error en pareja que haya existido, no significa que el hecho de que él sea el proveedor, me refiero a alimentos y provisión económicamente y demás, sea el idóneo, porque tampoco la tranquilidad familiar, ni mucho menos esta guardia y custodia, se compra con una determinada cantidad. Siempre y cuando existan acuerdos por escrito, acompañados de un escrito inicial de demanda ante el juzgado de lo familiar, y así lo acuerden ustedes, es aceptable. Pero también se va a solicitar en este sentido un dictamen pericial de un psicólogo para poder evaluar a los menores y la convivencia con sus padres. Y si Así ellas es. quieren convivir con ella. Definitivamente. Se Se toma en cuenta muchos factores: la edad, los antecedentes, los hechos que se plantean en el escrito inicial, si no existió violencia, pero sí existió violencia económica, la psicoemocional y cualquier otra modalidad de violencia en familia. Pero repito, ni el padre o la madre son los peritos ni los encargados de poder decidir, ni mucho menos afectar a los menores. Al final esto va a ser una consecuencia que va a afectar a los menores en algún momento por no saber entender, y en una de esas los menores se quedan con la madre. Seguimos equivocándonos. Claro, o sea, sería un juez quien lo determine. Totalmente. Y el juez se basará, Miriam, en hechos. Y los hechos, pues no juegan a favor de ninguno de los dos. Ese es el punto que yo quisiera que quedara claro y que comprendiéramos. Los divorcios, pues siguen existiendo, así como los matrimonios. Quienes se casan siguen creyendo en el matrimonio, quienes se divorcian, pues llegan a este acuerdo donde terminan disolviendo el vínculo matrimonial. Pero, ¿por qué hacer las cosas complicadas y al revés? ¿Y por qué me dejo llevar
por la hormona, ¿verdad? O masculina o femenina, importa pero nada. y no, Pues no y no importan por mi sus mente. hijos. Es que yo no lo hice, A ellos no les lo importa pensé. nada. Claro, Bueno, es que hay que ¿cómo no les van a pensar. importar A ver, sus hijos? Miriam. Pues, Bueno, tú importa. mejor. Miriam, Ay, por Miriam, favor, se te ella lo importan sacó sus cosas. Ella me de, insulta, lo Rocío. libró de prisión. Cuando me ve en Ni la tan siquiera calle me me ayuda. grita que soy una Él- golfa. Muy mal me hecho. grita Pues cosas sí, terribles. está bien. Sí está mal, Por ese pero tipo ya de estoy tan cuestiones no me acerco a desesperada ella. que ya no sé qué hacer. Ok, pues no te desesperes porque vamos a hacer mucho. 1, 2, no le grites porque además una señora no se pone en esa posición por desesperada que esté. Que gana la entraña, pues a todos nos ha ganado la entraña en algún momento y a todos nos salen arañas por la boca de repente, pero aún así te tienes que contener y respira profundo y piensa en tus hijos y piensa en ti y piensa en que tienes que seguir adelante y no te quedes estancada en esta dinámica tan fea y tan tóxica, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se quedan a vivir ustedes también? Ay, Dios mío, en la misma colonia y ni siquiera me voy a ir a donde colinda la otra colonia, Lo que sino a pasa es 3 que no me cuadras. dejan ver a mis Por eso hijas, nos le han quedamos hablado, tan le has cerca. dicho cosas terribles qué? a mis hijas de mí y mi Porque única forma de quiero que ella verlas. pueda ver a sus hijas. Ajá. Ok, o están sea, haciendo siendo las cosas vecinos. mal. ¿Y tú a tus Por favor de hijos? sus hijas, pero También sus lo hijos. estoy viendo, los estoy queriendo De ver. lejos, Así es De como lejos nos los podemos estoy- ver, hola. esa es la forma en que Hola, nos dejan. hijo, ¿cómo Ni siquiera estás? No, a Nos ver. ha Ni quedado. siquiera he hecho nada por Onyx y irlos a ver Axel a la saben casa. bien que yo Irlos no, a que ver a yo la casa y tenía hacer las problemas. cosas Yo bien hablé con ellos cómo eras tú. ¿Sí? Ellos llegaron a ver cómo te ponías tú. Alineación parental. Pero Un delito. No, ellos llegaban a ver. Yo nunca les dije. Ah, Ellos no, llegaron que a tú ver. les dejaste, tú les No, dijiste ellos cómo llegaron eran a tú. ver. Ah, Yo les dije, ve cómo me trata. Ajá. La vez que me agarraste el celular y lo rompiste. ¿Cómo lo hicimos para conseguir Pues ahí el ya celular? estamos preparando el terreno así como de que, No. chequen, ¿eh? Anoten, anoten, porque me están provocando, me está orillando, ay, sí, Roberto, También, con ¿qué la clase de orilla. mujer, O sea, Rocío, le no rompe el inventes, ya celular a su andaban. esposo? Pero es que no, eso fue hace 2 años. ¿Y cuándo empezaron ustedes? Hace 3. 3 meses. meses de vivir juntos, ya tenemos 6 meses de relación. 6 meses de relación. Y Sí. 3 viviendo juntos. Y en esos 6 meses, ¿cómo le hicieron, para que no los cacharan? Digo, aquí Nada nada más más fueron los para primeros cultura tres. todos general. ¿no? A ver. trabajamos, no estamos atrás de ellos como ellos No, creen. pero ellos, ¿cómo le hicieron? Pues cuando ¿Tú yo tienes podía, que trabajar? pasaba, sí, pues yo podía A su pasar. casa. Nos veíamos en otro lado a veces. Ah, Nada más donde que ese se día me habló pudiera. por teléfono. donde se pudiera. O sea que tú ni siquiera te mereces el respeto de pues, que te paga en algún lugar. Pues cuando se podía en un hotel, pues en un hotel. Y si no, pues en tu casa. Pues esa vez se dio. ¿Para qué te cacha tu marido? Pues es que él ya se había ido a trabajar. Yo Es no que pensé ya que sabes, fuera a pensamos que regresar. es que Se ya- regresó, que la se le regresó olvidaron porque unos regresó. papeles y se regresó. Como siempre sucede, pero además, ¿no te parece una falta de respeto meter a otro hombre en la cama donde duermes con tu marido, el papá de tus hijos? Yo sé quien que te- lo hice mal, yo sé que estuvo mal, pero tampoco es justo que le hablaran mal de mí a mis hijas, tampoco es justo que me alejen de mis hijas. Acaba de pasar el 10 ¿No de es mayo justo? y no las pude ver. Me prohibieron ver a mis hijas. Ujú. Nada de lo que le están diciendo o haciendo a los menores de edad es justo. Nada. Ni siquiera que le digan la verdad como se Lo la que quieran pasa contar, es que porque es lo están cruel. exagerando. ¿Ah, sí? Esto es una ¿Qué le están exageración. diciendo? Pues están diciendo que su madre es una golfa, que es una mujer perdida, que siempre le ¿Y puso no el lo cuerno es? al papá. Es que yo creo que Es una dama. la verdad, Respeta, público, por yo ya favor. estoy bien cansada de que estén Ella nunca me ha gritado insultando como a las tú. foquitas, ¿no? Ella nunca A me ha lo gritado mejor y como no, tú. A los pero golfitos de mar. La golfita de mar. No, el reino animal no tiene culpa alguna. Pero yo digo, es que tiempo de es todas todo, las todo. cosas que tú crees o sabes que le han dicho a tus hijas, ¿alguna crees que es correcta Pues o no, justa? no es justo. Yo No. creo que es O sea, tú has sido justo- una mujer respetable. Yo creo que es justo que también se escuche mi versión y yo creo que es justo que mis hijas no tengan por qué enterarse de los problemas Ok. que existan entre su padre y yo. Ok, a ver, tienes a tus hijas sentadas frente a ti y este ejercicio te lo van a hacer antes de que se decida la custodia de tus hijas frente a un psicólogo y frente al juez, ¿correcto? Ok, ¿qué le vas a decir a tus hijas para rendirle cuentas, explicación de por qué ya no estás en la casa? Porque me enamoré de alguien más, pero su padre me corrió de la casa. ¿Por qué? Porque me enamoré de alguien más. ¿Y por qué te cacharon en la cama Pues con sí. él? Así se los vas a Sí, decir. pero no se lo voy a decir así a mis hijas. Entonces, ¿cómo se los vas a decir?
¿La Nada abejita más llegó que- a un jardín? No, les Ah. voy a decir que su papá y yo no nos pudimos entender y que el amor se acabó. ¿Y por qué no te divorciaste? Porque le tenía mucho miedo. ¿De qué? Pues es ¿Él que es violento? sí, súper ¿Te ha violento. golpeado? Nunca me golpeó, pero estuvo cerca. Ah, Y aparte me celaba muchísimo. Cuando yo estudié mi carrera, él me apoyó para estudiar mi carrera, Ajá. pero nunca me dejó trabajar. ¿Qué Por estudiaste? eso es criminología. criminología. Ujú. O sea, fuiste a la universidad. Sí, Y entonces, criminología y la agarraron con las manos en la masa y entonces entraste tú misma. O sea, salió y entró. Otra vez, pues ¿no? lo que pasa es que uno comete errores, Rosa. Lo sé. Y somos imperfectibles como seres humanos. Y lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Sin embargo, a ver, estudié criminología, que eso no es una carrera fácil. Invertí tiempo, inteligencia, dinero, sueños. ¿Y a poco yo voy a permitir que llegue quien llegue a decirme, no, fíjate que no vas a trabajar? ¿Perdón? Pues, ¿quién eres? Cuando yo le decía que iba a ir a visitar a mi madre, hablaba a casa de mi familia para verificar que efectivamente estuviera yo ahí. Ujú. Y O tú sea, lo permitiste. siempre. Y también la ex suegra, bueno, mi todavía suegra, igual. Siempre, O sea, tienes dos suegras. Bueno, no, tengo una. Ajá, Todavía no me divorcio. ajá. Y Mi la mamá, suegra, ¿cuándo vas a conocer a la familia de Roberto? En eso pues, estamos. en eso Sí, estamos. ahorita que se Cuando están enterando, legalmente... sáquense las garnachas o algo, porque pues no se habían enterado que lo habían llegado detenido. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Y que tampoco la nueva nuera de ustedes, señores, está casada todavía, ¿no? Pero me voy a divorciar. Sí, sí te vas a divorciar. Pero ¿por qué no lo hicieron al revés? Y tú entonces ahora sí vas a trabajar, Pues sí, porque te va a dejar. por No, supuesto. No lo voy a dejar. ¿Por qué? Ay, no. Porque nosotros nos amamos y vamos a vivir mucho para tiempo. nada. Si ya Pero no yo tengo a ti, merezco es mi trabajar, problema. Alejandra, Fue no tu merezco. toxicidad. Que la vas a dejar trabajar. Ah, sí. Sí. Sí, la voy a dejar. Ah. Sí, la voy a dejar trabajar. Ah, Sí. no, Lo dejar que de le encanta, dejar, que le dejar ayuden. de esas dejadas, no, darle permiso de trabajar, porque era lo que estabas esperando, Exactamente. que te den permiso para trabajar. Exactamente. ¿Cuántos Eso es lo años que yo tienes, quiero. perdón? Tengo 32. Y 32 años todavía pides permiso para trabajar. Pues es que era una persona muy violenta. A los 16 años Es. empezó a andar con ella, o sea, era un pollito ella. Ajá. Y por eso lo tenía. Él me ese día- lleva 5 ¿Eh? años. ¿Y ahorita qué es una gallina? No, pero ya está grande, Lo que pasa es que yo estaba tenía, chiquita. cuando nos conocimos, Carlos y yo tenía 16 y él tenía 23. Ajá. Entonces nos enamoramos y pues yo me quise casar con él. Mis papás no estaban de acuerdo, pero pues vieron que no me iban a poder detener y Oye, ¿y tus Pues papás qué finalmente. opinan de todo esto? pues ellos se han mantenido un poco al margen. Hasta ahorita que se están enterando. No, ellos Ah, ya saben que no sabían. estás viviendo con él Sí, sí saben. y que no ves a tus hijas. Sí lo saben. ¿Qué? Ellos sí están en comunicación con mis hijas. Ellos sí. Pero Ajá. ¿saben por qué no te dejan ver a tus hijas? Sí lo saben. ¿Y qué dicen? ¿Están de acuerdo contigo? Ellos están de acuerdo en que yo me separe de Carlos porque saben que siempre fue un hombre violento conmigo. Pero y están de que- acuerdo que hayas hecho así las cosas. No, eso no. Ok. Lo saqué de la cárcel y se fue con otra. Ese es el tema y lo que trajo a este foro a Carolina. Pero no solamente a Carolina, también va a traer a este foro a Carlos. Y durante la pausa yo me acerqué a David para preguntar sobre pues los derechos y obligaciones de también las mamás, que me compartía David que hasta ahora solamente el 25% de algunas mujeres están pasando una pensión alimenticia a sus hijos, ¿no? Pero que en cuestión de responsabilidad es como más responsable la mujer, como que digamos que no la tienen que andar correteando, ¿no? Sí, no necesita muchas veces de una obligación, un mandato judicial, quiero decir, para poder cumplir con sus obligaciones. Ok. No ve el tema familiar o materno con sus hijos como Ajá. si fuera una obligación que tuviera que cumplir porque así tiene que ser, Ajá. sino porque ella lo ve naturalmente, desde un tema natural o desde de un enfoque, una perspectiva innatura completamente, positiva y sin necesidad de que alguien llegue y que tenga que llegar y explicarnos el por qué tienes que cumplir con esto, como es el caso del deudor alimentario, como O lo que es te muchas veces el amenace, o papá. que te manden Efectivamente, llamar, ¿no? con Ajá. que tenga que perder la patria potestad, con que va a ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores, con que las consecuencias de este registro cuáles van a ser. Simplemente, afortunadamente, la mayoría de las madres que otorgan una pensión alimenticia, incluso cuando tienen este régimen de guardia y custodia compartida o definitivo,
prefieren aportar no solamente lo que el juez muchas veces les estipuló en la sentencia, sino Claro. un poco más, incluso en aumento cada año. ¿Por qué? Porque siempre existe un aumento respecto al índice proporcional, al precio del consumidor y todo el tema de la inflación, pero también en sus ingresos profesionales. Claro. Llámese utilidades, llámese dividendos, si tienen alguna participación social, o incluso en percepciones extraordinarias como fondo de ahorro, liquidaciones laborales o aguinaldo. Todas estas prestaciones son informadas al juzgado de tal manera que la empresa en automático hace el descuento de ley a favor de los menores. Pero es una percepción muy interesante cómo las deudores, en este caso las mujeres o las madres deudoras alimentarias, no necesitan precisamente de un ordenamiento, un mandato judicial. Qué padre. No Ojalá todas, que ahora sea afortunadamente. igual, ¿no? Sí. Todos parejito. Bueno, lo comenté y lo pregunté para que si es tu caso, si llega a ser la situación, pues bueno, sepas a lo que vas, porque tienes que pagar y tienes que trabajar. Ahora, ¿cómo vas a trabajar? ¿Hace cuántos años te titulaste? Híjole, pues tiene como 4, 5, 6. Y nunca has trabajado. No. Va a estar bien complicado. No te lo deseo, yo deseo de corazón que sí encuentres trabajo, pero si no tienes práctica, pues ya te comieron el mandado muchas generaciones. Entonces, no sé, a lo mejor hasta rivalidad materias, yo qué sé, pero sí hay que moverse, porque si no, entonces se le va a cargar la mano a Roberto, porque Roberto tendrá que pagar manutención de 2, la manutención que le tiene que pasar a Carolina por tantos años de matrimonio, que son 15 años, que 15 también te años. tiene que pasar una No me ha pensión. pasado nada en su estos 3 renta meses. Y ¿Qué? todo lo demás. Ah, en 3 No, meses. pero ahora ya no hay por qué. O sea, ahora ya es sí o sí, porque se tienen que divorciar. Sí, o sea, eso Ok. sí. Pero junto con el divorcio vienen muchos acuerdos que conforme a la ley tienen que llevar a cabo todos. No solamente tú, Miriam,